Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, compatriotas, ¿cómo les va? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. El saludo de este servidor, Erwin Bazán, y de toda la producción del Bolivia News. Hoy es lunes 21 de diciembre. En el arranque les contamos que el gobierno afirmó que no restringirá las transmisiones de actos públicos en los que se realizan proclamas abiertas en favor del referéndum por la repostulación del binomio presidencial, según indica la propia ministra de Comunicación, Marinela Paco. A pesar de que la norma establecida por el Tribunal Supremo Electoral indica que las transmisiones solo pueden durar 15 minutos, Paco dijo que el organismo electoral debe garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos que se pronuncian en actos que organizan los propios movimientos sociales. El Deber informó que el sábado pasado Canal 7 transmitió dos actos. El primero desde Cochabamba, donde durante más de una hora se inició la campaña por la reforma constitucional con la presencia de las primeras autoridades y se hizo campaña sin restricciones. El segundo acto fue desde Oruro, en un encuentro de pueblos indígenas, donde también se realizó propaganda en favor del sí. La vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dunia Sandoval, indicó que hoy celebrarán una reunión de sala plena donde seguramente se tratará este tema. El principal motivo por el que el lago Popó habría desaparecido no sería cambio climático, la sequía o el fenómeno del Niño, sino que se debería a la extracción excesiva de agua de su fuente primordial, el río Desaguadero, por parte de al menos 1000 programas de riego que abarcan otras miles de hectáreas en la región occidental del país. Así lo indica el investigador y experto en hidráulica Ramiro Pilco Solá, quien estableció que la contribución del río Desaguadero al lago Popó alcanza un 65%. Las lluvias aportan un 25% y los 22 ríos regionales que denomina efímeros el 10%. El investigador explicó que puede haber esperanza si a través de la gestión estatal se decide si se mantiene el riego o se reasigna el Popó. A otros temas en Bolivia News. En Bolivia, el 22% de las mujeres se casan o conviven en pareja antes de cumplir los 18 años. Un fenómeno llamado matrimonio precoz, que en general es considerado negativo para su propio desarrollo. El 3% tenía menos de 15 años. Así lo informó el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el estado de los derechos humanos. El documento señala que, aunque no es un tema muy visibilizado, el matrimonio o la convivencia adolescente es un tema vigente en nuestro país. En Tarija se incendió la alcaldía de Bermejo. El fuego arrasó sobre todo las oficinas del alcalde Delfor Burgos y la secretaría. La unidad de bomberos logró apagar las llamas y dio cuenta que solo hubo daños materiales. Así lo informó el alcalde Burgos a Radio La Mega. El comandante de frontera policial, el coronel Eduardo Vargas, señaló que aún se desconocen las causas del incendio, aunque precisó que este tipo de situaciones se generan por el descuido de dejar aparatos electrónicos apagados, como el caso de los arbolitos y las luces de Navidad. Esto es Bolivia News con los temas que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. La escritora boliviana Nora Zapata Pri ganó el Premio Especial de los Derechos Humanos 2015, en homenaje al 70 aniversario de la muerte de Ana Frank, organizado por la Academia Italiana en el Arte del Mundo. El premio forma parte del evento más grande de la entrega de los premios Arte, como un reconocimiento a personalidades del mundo del arte, la ciencia y la cultura. La ganadora declaró que recibo este premio como un regalo que la vida me ofrece, un regalo que corona casi mis 70 años. Una trayectoria de poesía y vida profesional puesta al servicio de los claroscuros de nuestra condición humana, expresó la escritora cochabambina. Atención con la cotización del dólar, que para hoy se ubica en 6 bolivianos, 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos, 96 centavos para la venta. El euro registra para hoy 7 bolivianos con 44 centavos, mientras que el yen se ubica en 0.056 bolivianos. Y el real brasilero, un boliviano con 72 centavos.
Es momento de revisar lo más destacado ocurrido este fin de semana en información deportiva. Sport Boys logró coronarse como el nuevo campeón del torneo de Apertura 2015. Esta es la primera vez en sus 61 años de vida que el Toro Guarneño consigue un título en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, luego de vencer en la tercera fecha a Ciclón de Tarija por 3-0 en Guarnes. Los goles fueron anotados por Wilder Medina a los 49 minutos, Aldo Paniagua a los 64 y Marcos Ovejero a los 89 minutos en el cierre del campeonato Apertura. El triunfo de Sport Boys despertó la fiesta en el norte cruceño para celebrar la mejor campaña en la historia del Toro Guarneño. El segundo lugar del campeonato Apertura 2015 fue para Bolívar, que ganó por 3-0 a Nacional de Potosí. Los goles de la Academia Paceña fueron realizados por Callejón a los 4 minutos de iniciado el partido, Eguino a los 34 minutos y Tenorio a los 48 del partido. El conjunto paceño terminó en el segundo puesto con 43 unidades. Compatriotas, hasta aquí las informaciones para este lunes 21 de diciembre. Recuerden buscarnos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Que tengan todos una feliz jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.